Hola de nuevo a todos, bienvenidos al curso de Enseñar a Aprender por Competencias Musicales o Enseñar a Aprender Música por Competencias, que es lo mismo. Estamos en la cápsula número 7. En esta cápsula vamos a tratar del segundo atributo de la competencia. Hemos tratado del primero, que era la transferencia, que es el elemento tan fundamental en el que la competencia tiene lugar porque se transfieren conocimientos. Y en esta cápsula trataremos del segundo atributo, al que llamaremos integración de los conocimientos. Eh, Integrar conocimientos significa que cuando estamos en una acción competente, las personas utilizamos todos aquellos conocimientos que tenemos guardados en la memoria a largo término, de los que disponemos y están accesibles, porque no siempre todo el conocimiento que tenemos está accesible, porque a veces cuesta de recuperar, porque se codificó de una manera muy encapsulada y es difícil. Por tanto, siempre que podemos, utilizamos el conocimiento disponible para generar con la sinergia suficiente resolver problemas concretos. Es decir, como dijo aquel presidente estadounidense, cada uno hace lo que puede con lo que tiene y donde está. Pues nos interesaría tratar de este tipo de atributo para que los profesores podamos manejar cuáles son este tipo de conocimientos, porque hay de diferentes tipologías y cada una de estas tipologías tiene consecuencias diferentes en los procesos de aprendizaje. Por tanto, sería conveniente que los profesores tuviéramos claro las implicaciones didácticas y reflexionáramos sobre el impacto que produce el aprender un tipo de conocimiento, otro, y lo pudiéramos manejar ad hoc. Siguiendo una propuesta que hace un autor, que es Carles Monereo, este autor que es especialista en competencias y en estrategias de aprendizaje, tenemos los conocimientos que él denomina básicos, ¿eh? Y después están los conocimientos que él denomina estratégicos y después ya serían lo que son las competencias, que son todos los conocimientos en acción. De los básicos se dividen básicamente en tres grandes grupos. Estarían los conocimientos conceptuales, los conocimientos procedimentales y los conocimientos actitudinales. Vamos a hablar de los primeros, de los conceptuales. A ver, los conocimientos conceptuales o los conocimientos declarativos son todos aquellos conocimientos que tenemos, que podemos demostrar que lo sabemos solo con decirlo, solo con explicarlo, solo con comunicarlo verbalmente o por escrito. Por ejemplo, yo puedo demostrar que sé una cosa a este nivel musical si digo que el barroco es una época musical que empieza a principios del siglo XVII, o que el pentagrama son 5 líneas paralelas y equidistantes, o que las work songs son aquellas canciones que cantaban los esclavos en América cuando estaban trabajando en los campos de algodón, por ejemplo. Pues bien, este conocimiento conceptual o declarativo es una parte de los conocimientos básicos que los humanos utilizamos para aprender. Pues bien, el segundo grupo serían los conocimientos que llamamos conocimientos procedimentales. Se refieren más a que el saber, se refieren al saber hacer y se demuestran haciendo. Por lo tanto, no sirve de nada que yo pueda decir que yo toco el piano y lo toco bien si no lo demuestro, o que yo sé cantar de manera afinada, o que yo puedo diferenciar claramente una textura homofónica de una textura contrapuntística si no lo hago escuchando música y lo demuestro o a través de una partitura. Los procedimientos no se pueden deslindar de los conceptos. No, es artificioso. Lo que pasa es que cada uno tiene su peculiaridad, pero están unidos. Por ejemplo, no existe un concepto musical, por ejemplo, el concepto de retardando, que yo pueda aprender si no ha habido un procedimiento previo de aprendizaje. Es decir, si no ha habido una vía. Yo para saber qué es un retardando he utilizado un procedimiento. Puede ser que me lo hayan explicado, puede ser que lo haya leído, puede ser que lo haya experimentado, puede ser que me lo hayan enseñado verbalmente, a través de la música o a través de imágenes. ¿De acuerdo? Por tanto, el conocimiento conceptual siempre va asociado a un procedimiento de adquisición. Lo que pasa es que lo importante no es el procedimiento en sí, porque el objetivo era conocer y definir bien el concepto, en este caso el retardando. Ahora bien, también hay procedimientos que sería lo contrario, que su objetivo ya no es solo que haya un conocimiento declarativo como resultado de la finalización de ese procedimiento, sino que lo que realmente importa es vivir el proceso en sí de una manera
vivencial y gratificante y muy implicada. En esto en música pasa muy a menudo, porque tenemos muchos procedimientos musicales que lo importante es la vivencia en sí y no solo el resultado o la reflexión que se puede hacer como final de este procedimiento. Por ejemplo, cuando tocamos, lo importante es la vivencia de tocar, de disfrutar y de experimentar y de comunicarse con la música, más allá de haber terminado y pensar y evaluar o llegar a alguna conclusión de cómo ha ido el procedimiento, o cuando cantamos, o cuando improvisamos. Son procedimientos que están dirigidos a sí mismo. Por tanto, podríamos decir que la palabra técnica sería que son procedimientos autotélicos, están dirigidos a la misma vivencia de la dinámica del proceso y no solo al resultado final. Por tanto, los procedimientos diríamos que siempre van asociados a una finalidad que tienen como resultado un conocimiento que se puede declarar, pero algunos de ellos, casi lo más importante de ellos, y sobre todo lo podemos ver mucho en los procedimientos musicales, están dirigidos a la misma vivencia del proceso dinámico y en el tiempo que dura el procedimiento. En otros ámbitos de la educación también existen este tipo de procedimientos. Por ejemplo, cuando las personas hacen deporte, no solo lo hacen para tener salud, que sería el resultado final, sino lo hacen también para disfrutar haciendo el deporte. O cuando se conversa con alguien, no solo es para al final convencerlo o hacerte amigo, sino para disfrutar de la conversación. O cuando vemos una película, ¿de acuerdo? Por tanto, ya podemos decir que hay conocimientos que son procedimentales en sí mismos y lo que vale la pena es vivirlos en sí. Bien, el tercer gran grupo de los conocimientos básicos, después de los conceptuales y de los procedimentales, son los que conocemos como conocimiento actitudinal. Las actitudes, hay muchas definiciones, pero las actitudes podemos decir que son aquellas creencias o sentimientos acerca de las personas y las cosas que nos envuelven y que nos orientan nos dirigen a actuar dentro del campo psicológico, actuar con una determinada intención. Las acciones van dirigidas siempre a confirmar o a valorar o a decidir si aquello es buenos, neutros, positivos, negativos, lo que fuere. Por tanto, son elementos que van unidos, que se envuelven dentro de los conocimientos procedimentales y conceptuales. Es decir, no podemos pensar que las actitudes no se enseñan, aunque no sea explícitamente. Siempre que enseñamos un contenido cualquiera, procedimental o conceptual, los profesores, en este caso, aportamos una opinión de valor, un juicio, una mirada que está a veces cargada de actitudes, de sentimientos, de emociones, incluso a veces de perjuicios o de sesgos. Por lo que si esto no está controlado, si esto no aparece como un elemento de reflexión continua en la práctica docente, se convierte en lo que se llama currículum oculto. Ya trataremos más específicamente en otra cápsula de lo que es las implicaciones importantísimas que tiene el no tener conciencia de este efecto del currículum oculto. Lo que sí que tenemos que tener claro es que cuando los alumnos aprenden todo. Es un aprendizaje situado. Aunque enseñemos conceptos o enseñemos procedimientos, los alumnos empaquetan toda la experiencia del aprendizaje referida a los aspectos psicofísicos o ambientales puramente físicos y está situado en un ambiente concreto, con unas personas, con unos valores, con una opinión, con un sentimiento, con un nivel emocional concreto, por lo que los alumnos son condicionados de una manera a veces sutil y a veces inconsciente por aquellos implícitos actitudinales que los profesores lanzamos sin ser conscientes de ello y envolvemos el contenido musical, en este caso, que enseñamos. ¿Vale? Por tanto, ¿qué sería conveniente? Pues que los profesores reflexionaran sobre estos implícitos, que se observaran, que analizaran lo que hacen, que tuvieran elementos de contraste para observar si sus prácticas docentes, además de enseñar los contenidos más básicos, procedimentales y conceptuales, también están impregnados de valores, de actitudes que condicionan de una manera más o menos intensa o impactante
los aprendizajes de los alumnos. Por tanto, evitar así a ciertos automatismos empobrecedores fruto del formato didáctico tradicional que es muy individualista y muy aislado. Bueno, pues hasta aquí la cápsula número 7. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.